Podríamos decir, en el estudio que se hace al ser humano, es que el ser humano maneja un estado lógico, donde lógica o la palabra lógica nos habla del estudio de logos. El logos quiere decir con las condiciones y capacidades, o ciertas condiciones y capacidades del ser humano, por ejemplo, de análisis, de condiciones de poder tener una observación y de esa observación analizar las cosas y sacar un resultado. Entonces, toda la complejidad de logos, de lo que somos, de la forma o complejidad de nuestra forma de percibir y de alguna forma mentalmente procesar la información, tiene que ver con la lógica. Y podríamos decir entonces, de acuerdo a ello, que el ser humano es un ser lógico y que la lógica del ser humano pues le ha dado muchas ventajas. Podríamos decir y preguntarnos, bueno, ¿un ratón tiene lógica? Sí, sí tiene lógica un ratón, al punto que, por ejemplo, dentro de su lógica genera condiciones sistemáticas o condiciones donde se hace un hábito y a través de ese hábito se fundamentó por una lógica que encontró para alimentarse, para la mejor para moverse dentro de un laberinto. Entonces muchos estudios científicos que se basan principalmente en roedores o en ratones, pues de alguna forma pues han encontrado una lógica, por ejemplo, en esos ratones, donde a lo mejor si también agarramos otra especie, a lo mejor agarráramos, no sé, agarráramos a lo mejor un elefante, o a lo mejor agarráramos, no sé, un chimpancé, que también con los chimpancés se han hecho, encontraríamos que también tienen y manejan cierta lógica, con un delfín. Podríamos decir entonces que todos los animales conscientes manejan cierta situación lógica y que también son animales lógicos. Pero la lógica del ser humano rebasa la lógica de esos animales. O sea, hace que podríamos entonces distinguir una lógica simple, donde esa lógica simple te dice a lo mejor cuál es el atajo, cuál es el camino más corto, cómo es la forma más fácil de alimentarte o cómo te alimentas si no hay alimento. O sea, hay una lógica que se va encontrando esa forma simple de sustentar las necesidades básicas de la vida. Y luego vemos la lógica del ser humano, donde la lógica del ser humano rebasa significativamente esa lógica simple y le podríamos llamar lógica compleja, donde la lógica compleja del ser humano pues ya nos dice cosas muy distintas. Ya el ser humano con su lógica compleja pues ha generado tecnología, sistemas, ha generado una sociedad, ha generado edificaciones. O sea, de alguna forma y manera la lógica del ser humano le ha permitido pues incluso adaptar y adaptarse en la naturaleza de una forma impresionante, significativa, donde podríamos decir y preguntarnos, bueno, entonces la lógica del ser humano es una gran herramienta, es lo mejor que le pueda pasar o es lo mejor que podemos tener. Pues sí, ¿no? De hecho, nuestra ciencia actual, los científicos actuales, se basan en la lógica, donde, por ejemplo, lo que es el método científico se busca lógicamente desde una condición de análisis, de poder demostrar, de poder replicar las condiciones para que se repita el fenómeno una y otra vez y de poderlo observar, repetir y por lo tanto hacer de eso ya una ley. Entonces, eso se busca lógicamente con un proceso lógico, analítico. Y así podríamos ver que muchas personas actualmente buscan la lógica. De hecho, en lo que nosotros realizamos y hacemos, muchos no creen. ¿Por qué? Porque no encuentran la lógica. O ni siquiera la buscan, ni siquiera la quieren buscar. Simplemente para ellos no es lógico y es suficiente para decir y descalificar algo. Eso no creo, eso no sirve, eso son mentiras. Y empiezan a descalificar cosas porque no encontraron la lógica en aquello que se les comparte o se les dice. Pero la lógica, como les digo, podemos reconocer como una gran herramienta en el ser humano, sí. Pero ¿qué es la lógica? Bueno, la lógica la podríamos definir, hay las definiciones del diccionario, ¿verdad? Pero nosotros la podríamos definir como las condiciones en las cuales el ser humano analiza y procesa la información que conoce para justificar lo que vive. O sea, repito, es donde el ser humano observa, analiza la información que conoce para justificar entonces lo que experimenta o vive. Con esto quiero decir que la lógica se trata de la información que ya se tiene. Y la información que ya tenemos es captada por nuestros sentidos.
Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces, como captamos y obtenemos la información, no es verídica, no es veraz, no es verdadera. La información que estamos captando, en la cual fundamentamos nuestra lógica, es una información que está dada por nuestra capacidad sensitiva. Y la capacidad sensitiva se ha demostrado muchas veces que se equivoca generalmente. Hay muchos experimentos en los cuales ustedes pueden ver cómo un dibujo de líneas paralelas puede hacer que las líneas no sean paralelas, o dos objetos que parecen del mismo tamaño no lo son, o dos objetos que son tamaños totalmente diferentes son del mismo tamaño. Podemos ver dos colores que parecen distintos y sin embargo son el mismo, y así podríamos darnos cuenta cómo hasta auditivamente, sensitivamente, en muchas cosas, por ejemplo, la sensación de calor y la sensación de frío en cierto punto son iguales y no podríamos distinguir si tenemos calor o tenemos frío, al punto que mucha gente cuando muere de congelación, mueren desnudos o se quitan la ropa porque piensan que se están quemando. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo nuestros sentidos se equivocan significativamente. Entonces, si la lógica está basada en lo que conocemos y lo que conocemos está basado a través de los sentidos, ¿nuestra lógica estará correcta? ¿Nuestra lógica estará realmente asertiva y verdadera? Y ahí es donde podemos entender que no, que generalmente la lógica del ser humano, que no es el proceso lógico, sino la lógica que está fundamentada en lo que conocemos y lo que conocemos en los sentidos, generalmente no es la verdad, está equivocada. Al punto que, ¿qué? Estamos evolucionando constantemente. Lo que hoy es verdad, mañana dejará de serlo y tendremos una verdad nueva. ¿Por qué? ¿Cambió la vida? ¿Cambió el mundo? No, cambiamos nosotros en la capacidad que tenemos de percibir. Y al percibir de forma distinta o diferente, lógicamente, ¿verdad? La palabra lógica aparece, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro proceso analítico y lógico y empezamos entonces a fundamentar ideas nuevas de acuerdo a lo que ahora percibimos. Entonces no es que realmente la tecnología vaya avanzando, no es realmente que la medicina ahora tiene nuevas oportunidades, es que hemos ido cambiando la capacidad que tenemos de percibir, donde entonces cambia nuestra lógica y al cambiar nuestra lógica cambia los resultados que la lógica nos da, teniendo acceso a una evolución constante de diferentes formas de vida. Y por eso entonces quiero preguntar esto. Lo que hoy llamamos verdad, donde la mayoría de lo que llamamos verdad está basado, entre comillas, en la lógica, ¿qué tan verdad puede ser? Y aquí tenemos que entender entonces que si seguimos pensando que lo que hoy creemos lógico es la verdad, nos vamos a equivocar. Estamos muy equivocados. Podríamos decir que lo que hoy creemos lógico es lo que tenemos acceso, que nos da cierta funcionalidad de acuerdo a lo que alcanzamos a percibir de la verdad. Ahí sí estamos más de acuerdo a la verdad. O sea, hace que incluso nuestra tecnología es así, está dada de acuerdo a la capacidad que en este momento tenemos de percibir, que tomamos la información de entendimiento y que entonces la procesamos y tenemos ciertas justificaciones para sustentar ciertas condiciones, en este caso tecnológicas. ¿Sí? Sin embargo, en ningún momento es la verdad misma. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que en otro momento percibamos de forma diferente y distinta y como siempre ha pasado, la tecnología evoluciona. ¿Pero qué evolucionó primero? Nuestra perspectiva, lo que tenemos acceso, lo que podemos percibir y por lo tanto lo que podemos analizar y poner un sentido lógico para su justificación en la experiencia. Entonces, si hoy hablo, por ejemplo, que podemos viajar al sol sin quemarnos, me pueden decir que estoy loco. Pero porque hoy no lo entiendan, no significa que no se pueda. En el sol hay vida, y hay vida consciente. Muchas veces pensamos que la vida tenemos que buscar en un planeta con ciertas condiciones porque es lo lógico. Entonces busca la vida en un planeta que tenga las condiciones similares a la Tierra. ¿Por qué? Porque si en la Tierra encontramos vida, vida biológica, entonces es lógico que en un planeta similar encontremos vida biológica. La lógica nos abre las puertas bien padre. Entonces no busquemos en ninguna otra parte más que en los planetas similares a la Tierra.
y solo buscamos vida extraterrestre en planetas similares a la Tierra? ¿Y por qué no puede haber vida en la Luna? ¿O por qué no puede haber vida, por ejemplo, en, no sé, un asteroide de los anillos de Saturno? ¿O por qué no puede haber vida en el Sol? ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones que lógicamente sustentan y sostienen la vida como la conocemos en la Tierra. Porque también esa es otra. La vida solo puede ser biológica y como la conocemos de acuerdo a la lógica que tenemos de lo que sabemos que la vida es. Y no es así realmente. En el Sol hay vida. No sé si ustedes alcancen a verlo algún día, pero en el Sol hay vida y hay vida consciente. Entonces, ¿realmente la lógica es una herramienta o la lógica ha sido también lo que nos detiene? Fíjense qué es lo que pasa. Aquellos que han ido más allá de la lógica son aquellos que han evolucionado y revolucionado las condiciones humanas. Aquellos que siguieron la lógica, que nunca se preguntaron nada y que todo tomaron como verdad, simplemente hicieron que las cosas siguieran como son, sin que hubiera ningún cambio, ninguna evolución. Igual, ninguna revolución, todo igual, sin cambio alguno. Pero aquellos que por alguna razón, por obstinados, porque a lo mejor soñaron, por alguna razón, fueron más allá de la lógica común, nos trajeron grandes cosas. Aviones volando, barcos flotando, pesando toneladas, incluso cargando toneladas de mercancía en contenedores y flotando en el agua. Comunicaciones inalámbricas increíbles como la que estamos viviendo en este momento. Y tantas cosas y condiciones que hoy tenemos acceso y oportunidad de experimentar y de vivir. Pero todo eso, gracias a la gente que salió y escapó de lo que llamamos lógica. Entonces yo les pregunto a muchos, no ustedes porque me están escuchando, y si me están escuchando es que salen de la lógica, pero a muchos que rehúsan o piensan o creen que su creencia está por encima de la verdad y piensan que creer o no creer les permite como aceptar o no aceptar las condiciones que alguien más tiene, como acreditar o desacreditar las cosas. Su lógica los tiene atados. Su lógica aparente los tiene sumergidos en la ignorancia, porque solo tienen acceso a aquello que lógicamente piensan que es verdad, cuando es tan poco realmente comparado con la verdad verdadera, donde entonces no les queda más que vivir la vida como la viven igual una y otra vez, y no solo esta vida, las vidas subsecuentes o lo que hay más allá de la vida, porque esa parte de conciencia que sustenta la lógica que hoy ustedes tienen o de la información que tienen acceso, va a seguir junto con ustedes. Entonces, cuando hablamos de elevación de conciencia, de trascendencia, tenemos que ir más allá de la lógica que por lo común tienen los demás, claro, pero en ningún momento generando locuras o generando donde no hay un fundamento. Acuérdense, un proceso lógico es algo natural y normal de la conciencia humana, sí, pero tenemos que estar abiertos a conocer cosas nuevas. Tenemos que estar abiertos a poder entender lo que hoy no entendemos, porque si nos quedamos con lo que ya conocemos, solo analizándolo una y otra vez, justificando la misma información una y otra vez, nos perdemos en esa lógica necia, llena de ignorancia, haciendo que entonces nuestra vida se nos caiga encima. Y eso no solo es en la tecnología, en la conciencia como tal para la trascendencia, es en todo, en la pareja, en los hijos, en la economía, en todo lo que vivimos. Por ejemplo, ven y te dicen, 1 más 1 es igual a 2. Y si tienes 2 no puedes tener 3. Pues sí, las matemáticas me lo dicen. 1 más 1 igual a 2. Y si tengo 2 no puedo tener 3. Entonces, si yo gasto 1, me queda 1. Si yo gasto otro, no me queda nada. Y si necesito 3, ya estoy en menos 1. ¿Cómo le hago? Y así vivimos. Y no es verdad. Increíblemente no es así. Es 1 más 1 igual a 2, de acuerdo a cómo hoy vivo y veo la vida. Si necesito 3, no me quedo menos 1, porque Dios me cumple y me da todo lo que yo necesite. Más allá de la lógica,
que hoy tengo. Y lo más increíble es que así funciona el mundo. Es más, si 1 más 1 es igual a 2 y tú necesitas 3, te quedarías con -1, y esa fuera la verdad, no comeríamos todos los días. No tuvieras gasolina para echarle al carro. No tuvieras dinero ni siquiera para salir de tu casa, es más, ni para tener una casa o un techo encima de ti. Hasta las matemáticas, las lógicas matemáticas no son como nos han dicho. Lógicamente sirven para una condición, para medir, para poder de alguna forma tener una perspectiva y generar ciertas condiciones repetitivas. Sí, pero en la verdad, en la práctica, en el día a día, no funcionan. Yo les he dicho muchas veces a la gente, matemáticamente hagan una suma de cuánto ganan y cuánto han gastado en su vida o cómo han hecho para comprar la casa que tienen, el carro, los viajes, todo lo que realizan, si con lo que ganan no alcanzan. Es más, no alcanzan ni para el día a día, siempre están un día, 2, 3 días a lo mucho de millonarios y lo que resta de la quincena o de la mensualidad, pues en la pobreza. Sin embargo, todo lo que quieren, todo lo que les interesa y les importa, lo obtienen. De alguna forma o alguna manera, pero lo obtienen. Entonces, ¿dónde está lo lógico en eso? La lógica de las matemáticas que nos imponen o nos dicen, no son así, no funcionan. Por ejemplo, si Juanita tiene 3 manzanas y Juanita regala una manzana a Pedro, una a Pancho y una a Juan, ¿con cuántas manzanas se quedó Juanita? Con ninguna. ¿Y entonces por qué Juanita está comiendo manzanas? Ah, porque fue y agarró otra del árbol. Fue y agarró otra donde encontró esas 3. Por lo tanto, en ese momento Juanita tenía 3 manzanas y las repartió. Pero ella también comió porque sabía que la fuente era infinita y que donde encontró esas 3 manzanas, puede encontrar otra para ella y para seguir repartiendo. O sea, ¿no serían más bonitos las matemáticas de esa manera? ¿No serían más lógicas? ¿En una lógica mayor? ¿No serían más verdad? Nos dice la lógica que si estás enfermo, solo un doctor y solo ciertos tratamientos te pueden sanar. ¿Cómo? ¿Cómo te dice la lógica que solo una persona profesional y preparada te puede sanar? No, digo, no dudo que una persona profesional te pueda ayudar, claro. Los procedimientos médicos han llegado tecnológicamente a ayudar a muchas personas, sí, pero utilizar la lógica donde me dice solo un profesional te puede ayudar a sanar, ahí sí ya es muy distinto, porque yo diría, bueno, ¿y en un cambio de hábito no te ayudaría a sanar? ¿Que te desintoxicaras no te ayudaría a sanar? ¿Que a lo mejor tuvieras hábitos nuevos en pro de tu salud no te ayudaría a sanar? A lo mejor soltar un coraje o no tenerlo no te ayudaría a sanar. ¿No es que acaso tu cuerpo por sí mismo se autorrepara, se autosana y el proceso natural de tu cuerpo es de esa forma y de esa manera? Entonces, ¿cómo voy a pensar yo lógicamente que solo un profesional de la salud me puede ayudar a recuperar mi salud? Cuando hay más cosas, tantas, que hasta la oración me puede hacer recuperar mi salud. Pero bueno, lo mismo, es que no es lógico que la oración te recupere la salud. ¿Cómo? Si para eso se tiene que estudiar y hacer físicamente esto, es que eso es físico. Porque también pensamos que lo físico cae más fácil en la lógica, porque lo podemos observar más claramente. Y no es cierto, para nada. Lo físico también cae en lo mismo. Es una observación de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos de observar. Y lo que estamos observando físicamente es físico para nosotros que le damos esa interpretación. Pero que nosotros interpretemos algo como físico no lo convierte en físico. Y se los puedo decir muy fácilmente. En los sueños, como los he dicho otras veces, ustedes pueden interpretar un sueño físicamente, sintiendo, percibiendo, teniendo gente con la que platican.
interactúan, se relacionan en un sueño. Y lo podemos interpretar tan físico que en la mañana nos levantamos buscando a esa gente, las condiciones, las cosas, o esperando seguir la vida como la habíamos terminado en el sueño. Y no es así, nos encontramos una vida diferente, donde es la vida real, entre comillas, y decimos, era un sueño. Pero no es así. ¿Dónde está la lógica dentro de un sueño que podemos interpretar como real o verdadero? ¿Dónde está la materia y lo físico ahí? Entonces, ¿de qué tanto nos pierde la lógica que actualmente tiene y maneja el ser humano? Donde incluso la lógica que actualmente maneja el ser humano lo pierde en su soberbia. Porque piensa que lo lógico es verdadero, o la lógica que él maneja, o la que él entiende. Y todo aquello que para él no es lógico, lo desacredita, o lo pone en un rincón, o le pone una etiqueta donde dice, eso es una mentira. Qué increíble, qué increíble. Ahora tenemos la capacidad, por soberbia, porque no ve por otra, de poder decir que es verdadero y que no de acuerdo a nuestra interpretación. Bueno fuera que así fuera la vida, ¿no? O bueno, más bien, qué bueno que no es así. Porque entonces viviríamos cada vez más aberraciones, de la vida, de las cosas. Cuidémonos entonces de la lógica del necio. Cuidemos entonces de la lógica de aquel que se cree sabio y cree entender lo que la vida es. Llamemos la lógica de Dios, donde nos da libertad y nos abre las puertas a tantas cosas que hoy no conocemos y que el día de mañana sí lo haremos. Gracias a la lógica de Dios, donde muchas personas han salido de la lógica que tenían en cierto momento. Los aviones vuelan, los barcos flotan, la gente se comunica a través de la distancia sin importar. Podemos cambiar el clima de una habitación, de un edificio, de un lugar. Podemos alimentarnos con tanta variedad. Podemos ayudarnos en la salud, transportarnos de un lugar a otro sin tanto esfuerzo, vivir una vida con más seguridad. Es maravilloso lo que nos ha dado tanta gente que ha salido de la lógica de tantos necios que piensan que tienen la verdad. Yo prefiero ser de esos que van más allá de la lógica que te encierra, que te atrapa, que te limita y que trata de desclasificar, desvirtuar, criticar aquello que no conoce. Por lo tanto, lógicamente, aquello que no conoces no significa que no exista. Y aquello que crees conocer tampoco significa que exista o sea verdad. Realmente, al final del día, la vida es como la interpretamos, cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Cómo interpretas tú la vida? ¿Con carencia, con dolor, con sufrimiento? ¿O con amor y plenitud? Con la oportunidad que Dios nos da de experimentar tantas grandezas. Acuérdate, la lógica es de acuerdo a lo que conoces y cómo analizas lo que conoces y por lo tanto tienes una respuesta o un resultado. Conoce más de Dios, conoce más de ti, pero de ti verdaderamente, de lo que realmente eres, no de lo que crees ser. Y cada momento y cada instante estate abierto a conocer más. Y mientras más conoces, sabes que menos conoces. Y que mientras más conoces, sabes que menos conoces porque te das cuenta que vas cambiando de acuerdo a lo que conoces. Que realmente, por más que pensabas que creías que ya sabías, el día nuevo te trae nuevas cosas. Y siempre estás en un constante refrescarte, renovarte desde la inocencia misma. La lógica que tanto puede servir y que tanto también puede destruir. Entonces, por lo tanto, el problema no está en la lógica, está en cómo alimentas la lógica. Aliméntate bien, aliméntate de Dios. Bueno, espero que esta plática nos abra los ojos y nos dé la oportunidad de compartir con los demás y ya no detenernos cuando nos digan, es que yo no creo en eso, es que eso son mentiras. Yo creo que con esta plática tenemos los fundamentos claros de poder entender por qué esa gente dice eso, porque están tan cerrados y no entienden más allá de su lógica que está mal alimentada.
Por lo tanto, seamos libres y vamos bien, que no lo merecemos. Ahora no me queda más que, si me permiten, compartir con ustedes un ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio de unidad. Vamos a ir más allá de la lógica y vamos a fundirnos en la unidad, a fundirnos en Dios para que nos repare, para que nos dé paz, plenitud, bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, agradecemos este momento. Gracias por la existencia. Gracias por la vida. Gracias por este momento en el cual soy consciente. Y al ser consciente sé que todo es posible. Y como todo es posible, en este momento, de acuerdo a eso, es posible la trascendencia en personalidad. Es posible la iluminación. Es posible la oportunidad de vivir plenamente en la mejor oportunidad de la vida que Dios me da. Es posible ser consciente de la verdad. Es posible vivir bien, conocer el amor por el amor mismo, conocer la verdad por la verdad misma, conocer el bien por el bien mismo, sin binomios, sin dualidad, siendo y viviendo y experimentándome en la unidad. Gracias, Dios, porque así es. Y en este momento somos conscientes de la presencia de Dios. Y al ser conscientes de la presencia de Dios, agradecemos lo que este momento es. Y cada quien, de acuerdo a su sensibilidad, agradece de la presencia de Dios y reconoce la presencia de Dios. Unos pueden reconocerla por aromas, recuerdos, sonidos, imágenes, colores, luces, sensaciones, recuerdos, felicidad, plenitud. Cada quien, de acuerdo a su sensibilidad, reconoce la presencia de Dios. Pero en este momento reconocemos la presencia de Dios. Y reconocemos la presencia de Dios en nosotros mismos. Dios en nosotros. Y también en todo nuestro alrededor. Dios en cada uno de ustedes. Dios en lo lleno y en lo vacío. Es el alfa y el omega, el principio y fin. Es lo eterno. Lo que no tiene nombre y tiene todos los nombres a la vez. Y reconocemos la presencia de Dios. Y al reconocer la presencia de Dios, sentimos una energía radiante, brillante, vibrante, que nos llena, que nos rodea. Una esfera luminosa. Y todo está lleno de esa luz, de esa energía. Y reconocemos todo ello como Dios. Dios está en mí, Dios está en todos, Dios está en todo. Somos uno con Dios. Y agradecemos ser conscientes de la presencia de Dios. Gracias, Dios, porque en este momento tengo la capacidad, la oportunidad de ser consciente de tu presencia. Yo sé que siempre estás presente, pero en este momento soy consciente de tu presencia y es un gran regalo, una gran oportunidad. Me lleno de tu amor, de tu plenitud. Estoy lleno de un bienestar total y absoluto. Soy sano, soy libre, soy pleno. Vivo la abundancia, la plenitud misma vida de la vida, en todos los aspectos, la abundancia total y absoluta. En la economía, en la salud, en el bienestar, en la convivencia, en dar lo mejor de mí, recibir lo mejor de todo. Tu presencia me recuerda la gran oportunidad que es la vida. Y soy consciente cada vez más de la presencia de Dios. Y la energía se hace más radiante, más brillante. Y somos más y más conscientes de la presencia de Dios. Y nos fundimos en la luz, nos fundimos en Dios y descansamos en paz. Cada vez más
somos conscientes de la presencia de Dios y nos llenamos de una salud, de un bienestar. Tenemos una sensación de fortaleza, de vitalidad, de grandeza, de no tener límites, de ser libres, plenitud total y absoluta. Nuestra mente se repara, nuestro cuerpo se repara, nuestras emociones se reparan, todo nuestro ser se rejuvenece, se fortalece, se repara en todos los aspectos. Vibramos a vibraciones mayores, tenemos acceso a oportunidades mejores. Todas las condiciones de nuestra vida en este momento y en este instante se exponencian en la mejor forma y manera que las podamos sustentar, llenos de salud, de bienestar en todos los aspectos. Y reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos a Dios en todo, en este momento, en este instante. Reconocemos a Dios en nosotros. Y decimos, gracias Dios porque siempre me has dado todo aquello que necesito. Y lo que necesito es más allá de lo que yo puedo comprender, porque me das la salud, el bienestar, la felicidad, la plenitud, la abundancia en todo. Me has dado la oportunidad de elegir, y al elegir de manifestar, y al manifestar experimentar y vivir una vida plena. Gracias por tanta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Y nos llenamos de fortaleza, de bienestar, de vitalidad. Nos sentimos muy bien. Y cada quien en este momento agradezcale a Dios en sus palabras, por su familia, por sus hijos, por su bienestar de forma particular, en la forma que ustedes piensen o crean o necesiten. Agradezcámosle a Dios ahora que somos conscientes de su presencia. Gracias Dios por mi vida, gracias Dios por la existencia, gracias por la oportunidad de compartir, de dar, de recibir lo mejor siempre. Cada quien en sus palabras agradezcale a Dios por sus hijos, por su familia, por su trabajo, por su economía, por cada quien en sus necesidades. Y Dios siempre subsana, cumple, nos da todo aquello que necesitamos sin falta alguna. Gracias Dios porque así es. Antes de que haya tocado una puerta, toda puerta es abierta para mí. Antes de que pida se me ha sido dado. Antes de que pregunte la respuesta, ya está dada. Gracias porque te anticipas a toda necesidad. Toda necesidad que yo tenga ya está cubierta por ti desde el principio mismo de la creación. Gracias porque así es y así lo experimento. Hecho está y hecho está. Gracias porque así es. Respiramos profundamente y abrimos nuestros ojos.